Volvemos esta noche con el doctor Eduardo Suger en el tema seguridad ciudadana. Doctor Suger, en el anterior bloque nos hizo una descripción general, como le preguntamos, de la génesis del problema, qué es lo que realmente está sucediendo, qué lectura le da usted a este nuevo orden mundial, por qué sucede esto. Nos hizo varias descripciones y nos habló algunas de las soluciones, empezando por decir que había que actuar con lo que se tenía, actuar con lo que se tiene. Y usted mismo nos decía que es lo más que seguro que el sistema de seguridad policial, la Policía Nacional Civil, estaba absolutamente infiltrada por el crimen organizado. Pero que la solución era llegar con un mando fuerte para que la organización policial se diera cuenta que esta vez iba a haber alguien al frente del poder. Hemos tenido experiencias en Colombia, en México, en Brasil, donde autoridades fuertes han llegado al poder con organizaciones criminales dentro de los sistemas de seguridad y quienes han tenido que salir han sido las autoridades, o por un lado o en un ataúd. Guatemala sí está esperando una solución integral en corto, mediano y largo plazo al tema de seguridad. No está esperando de que vengamos a decir solo eso es lo que tenemos y con esto vamos a empezar a hacer. Tienen que haber soluciones de los primeros 100 días. Ninguno en este país está pensando que en los primeros 100 días no van a haber acciones contundentes. Entonces, usted hablaba también del tema de la ausencia de helicópteros, de equipamiento. Tenemos un embargo militar hace muchos años, desde 1979-80, por parte del gobierno de los Estados Unidos, un embargo que ya no tiene sentido. Este país es un país que alcanzó su democracia, estamos nuevamente en un Estado democrático, un país que firmó la paz, un país que respeta los derechos humanos. Aquí hay una actitud permanente de vigilancia, una política de Estado muy fuerte en el respeto a los derechos humanos, así que ese embargo debería el nuevo gobierno luchar porque sea levantado. ¿Usted piensa que en el corto plazo una solución sería la militarización de la seguridad? Definitivamente no, pero sí la participación de gente calificada en la dirección operativa de los grupos de enfrentamiento a la delincuencia. ¿Qué quiere decir? Ya está aprobada la ley de inteligencia civil, ya está aprobado el reglamento de esa estructura de inteligencia civil, solo es echarla a andar. Dicen que falta la voluntad política, esa es paja. Falta el liderazgo y la decisión de que va a asumir la responsabilidad de dirigir el país. ¿Cuántos órganos de inteligencia requiere el país? Por de pronto estamos hablando únicamente del orden de inteligencia para la operación, porque obviamente... Para hacer el mapa delincuencial. Para el mapa delincuencial. Que ya existía en el gobierno de Arzú, lo dejaron y lo desmantelaron en el gobierno deportivo. Hay que ver si existía en el gobierno de Arzú. Se inició, no, yo lo vi en el Ministerio de Gobernación. Quien inició eso no fue en sí el gobierno de Arzú. Yo vi cómo se organizó la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que todavía está ahí, muy bien equipada, con alta tecnología electrónica, para llevarle la información al presidente o al Ejecutivo, decirles esto es lo que está pasando, porque la inteligencia y los conflictos deben abarcar pobreza, desnutrición, crecimiento económico. Pero no usted hablaba de levantamiento de la información urbana. Sí, porque tú me estás hablando... Y ese levantamiento de información urbana sí existió. Pero solo de la delincuencia. Delincuencial, evidentemente el tiempo de Arzú, eso ya está oxidado. Existió y se perdió. Sí. Y ya no existe. De hecho, no lo tenemos. Ese es el resultado. La gente dice, tú estás proponiendo que se haga. Entonces, sí, no eso lo hace... No es mismo. No es lo mismo, no es lo mismo que yo estoy proponiendo. O sea que yo estoy haciendo la primera aproximación al enfrentamiento inmediato de ese crimen que desespera, que es la matanza de pilotos, el asalto para un celular de ese. Exactamente. No estoy hablando, ni siquiera he entrado al combate al narcotráfico, ni solo que es otro tipo de violencia y que no es la que realmente está afectando a la población. Así es. La que afecta a la población es el asalto de buses, taxis, buses escolares, ese que vivimos en las calles y en toda la República de Guatemala. Okay. Entonces, es inteligencia solo sobre esas estructuras de delincuencia para definir el plan operativo de la policía. A la policía, su falla es que no tiene lo que son oficiales operativos,
comandos de operación. ¿De dónde los va a poner? Los jalamos de los oficiales del ejército, militares, de grado militar, y creo que no van a alcanzar los ya retirados, los jubilados, porque todos están trabajando. ¿Usted traería militares en retiro? Sí, haría un llamado a ellos primero, que quiera que no, y no sé si está regulado constitucionalmente, pero en todo país civilizado son las reservas de un país para el caso de crisis extrema, que es lo que vivimos nosotros. Entonces, generales, tenientes, coroneles, etcétera, tenemos la información de su calificación. Tomaría también oficiales del ejército en activo, pero ¿para qué? Para que sea quienes comanden y dirigen. Hacemos pelotones de policías civiles, de esos los policías, de 25 30, hay que definirlo según lo que tengamos hoy en día, según el presupuesto, queremos hacer fantasías. Entonces, hablando de lo que hay, pero lo que les falta es alguien que venga y los movilice, que sepa movilizarlos, que sepa orientarlos, dirigirlos, y una gente que sepa mover a 25 hombres para un plan de enfrentamiento o de captura. Pero entonces estamos hablando de una especie de militarización de la Policía Nacional Civil, porque va a ser dirigido por militares, en activo o en retiro. Si son en retiro ya son civiles. Bueno, pero es decir, de gente educada. Entonces, como quien educada dice, para hacer lo si que yo digo, jalemos un abogado, entonces, pero ya no ejerce. El conocimiento lo tiene. Ok. No es problema. No, son gente que realmente sabe manejar a un grupo de 25 hombres. Porque si tú ves en lo civil, Julio, yo no puedo juntar 25 hombres para enfrentar un problema de esa magnitud diciendo, bueno, jóvenes, vénganse para acá. De hecho, es a esos militares a quienes moviliza con red, y ahora si hay un desastre de inundación y que hay que evacuar a toda una población, una comunidad, se recurre al recurso militar porque es quien tiene el entrenamiento adecuado para organizar y movilizar. Y que son efectivos. efectivos. Vayamos ordenando entonces. Reactivar y activar de manera eficaz el servicio de inteligencia para levantar los mapas de violencia social. Civil, ahí está. Eso es urgente. Ok. Llamar hacer un llamado a militares en retiro. A exmilitares. Para hacerse cargo de la dirección de la Policía Nacional. No de la Policía Nacional. Para manejar y coordinar los operativos policiales. Al organizar, la policía la dirige el director de policía. Sí, pero el director de policía puede ahorita, ¿dónde está un coronel de policía, aunque tienen grados también, teniente policía, que pueda realmente manejar efectivamente a un grupo de 25, que tenga los conocimientos de estrategia, de cómo acercarse a un grupo, cómo corpar un grupo, cómo definir áreas de seguridad para el operativo? Tiene que ser gente que esté entrenada en eso y que ya haya manejado grupos pequeños, y que es lo que se acostumbra que maneje el teniente o el subteniente cuando asume su primer cargo después de graduado de la Escuela Politécnica. Ok, vayámonos al sistema carcelario. Ya tenemos, entonces el sistema carcelario también va de la mano con el Ministerio Público. Sí, pero ahora, en ese operativo entra obviamente, como tú bien señalaste, Derechos Humanos, Ministerio Público, Organismo Judicial. No queremos matar a la gente, ni se pretende que se captura y después juicio. Y después lo que es la sentencia y el castigo que indique el Código Penal, y que sea la sentencia dictada por el juez. El sistema carcelario está destrozado. Pero me llevó a un tema que vamos a poner el sistema carcelario un momento a un lado, el tema de la justicia, aplicación de justicia. Hemos visto los últimos años que delincuentes menores, como estos de los cuales estamos hablando, entran por un lado y salen por el otro. Concretamente, ¿qué propone usted para que eso no ocurra? Obviamente tendrá que establecer el sistema mediante el cual se pueda hacer el análisis y depuración dentro del organismo judicial sin que se hable de una intervención de poderes. O sea que eso habrá que hacerlo denunciando los casos que se vean que han sido juicios que no se ha seguido el debido proceso. Eso es una depuración, pero como estábamos hablando del inmediato plazo, si entra al organismo judicial, entramos al carcelario, eso ya va a requerir un par de meses más.
Pero recuerde una cosa, un tiempo más. estábamos hablando de que los va a capturar y alguien los recibe. Así es. Y si el que los recibe no los va a recibir adecuadamente como se querría en una sociedad moderna, o sea, el esfuerzo es paralelo. No podemos hacer primero una cosa y la otra después, es integral. El esfuerzo es integral, pero va a llevar más tiempo. No puedo decir que en 100 días, porque yo no hablo de 100 días que habló el presidente Colón, sino que hablo en el muy corto plazo. El poder enfrentar esas estructuras y capturarlas, eso es más simple. Ya hay que ver con qué tecnología podemos utilizar para el aporte de pruebas. Tú estás viendo que las cámaras que están funcionando hoy en día sirvieron para encontrar, para aclarar un asesinato que se dio recientemente. Correcto. De un empresario. Correcto, en la zona Entonces, 13. se puede apoyar más con esa tecnología electrónica para que cada vez esas personas que van a actuar en el organismo judicial tengan más herramientas de apoyo y no tengan excusa para decir las pruebas son insuficientes, porque las quejas que ellos dan o las justificaciones es que los fiscales no aportaron las pruebas en forma debida y los fiscales no lo aportaron porque el policía o quien hizo la captura también no tenía pruebas contundentes. En fin, hay una forma de aclarar el por qué no se actuó. Doctor Suger, vamos a volver con usted en el próximo bloque para hablar un poco más en detalle de cómo se podría hacer una colaboración interinstitucional entre el organismo ejecutivo y el organismo judicial, probablemente con la intermediación del organismo legislativo. Vamos a volver con ese tema para ver de qué manera podemos mejorar el sistema de justicia una vez que se ha mejorado el sistema de prevención, incluso de represión de la violencia civil. Volvemos con ustedes en el próximo bloque con el doctor Suger. No nos abandonen.